La semana pasada no pude estar, creo que se fue un poco temprano, ¿verdad? Tenía unos compromisos sociales y no pude estar, pero bueno, ya vamos a comenzar hoy día la clase. Igual los deberes lo comenzaron. A ver, vamos a escucharles un ratito rapidito. A ver, Mano Luis, de Milética, dígame algo de los primeros que me mandé a investigar. Lo que usted recuerda, más que sea de uno o dos. Yo estoy de acuerdo con el 22. Eso fue lo que habló sobre. Lo primero ahí mandé a investigar sobre. No, pues tomó Milética, dice. Ahí mandó a investigar sobre Calvino. Ajá. Espurgo, Juan Crisóstomo, Agustín, Ambrosio. Ambrosio no mandé a investigar. Ya, no mandé a investigar. fue Sí, Tertuliano, un antiguo predicador. Espurgo, Juan Dígame, mi santo, ¿qué se acuerda? No, lo que usted se acuerde. Ya, mire, claro que sí, más o menos estaba leyendo. La verdad que le puse más énfasis a lo de. ¿A lo de ahora? A lo que se llama, sí, pero no, lo que me llamó igual me acuerdo algo de lo que está investigando. Más que todo era de Calvino, porque de ahí inicia todo prácticamente, es lo que entiende. De ahí inicia todo, porque él se separa de lo que es la iglesia católica, por así decirlo, de los romanos, de la iglesia romana, y empieza el evangelio, por así decirlo, o sea, como ellos lo llaman los protestantes. Si no estoy equivocado, o si estoy bien. Calvino, ya. ¿O no? Ya vamos a preguntar a alguien más. Ya. A ver, mi santo Ángelo, ¿qué quiere responder? Que eso es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué aprendí de la investigación? Una parte muy esencial. Que eran 4 hombres: Tertuliano, Espurgo, Crisóstomo y Juan Calvino, que predicaron con diferentes pruebas y diferentes momentos y diferentes siglos. Por ejemplo, Tertuliano era un hombre que defendía la fe y le llamaban el abogado de la fe, un hombre que defendía la fe a capa y espada, pero se terminó perdiendo porque estaba amargado en su corazón, al punto que él cogió y hizo una secta se apartó del evangelio. Y ahí es que usted dice que hay una línea muy delgada entre la sana doctrina, entre el libertinaje y lo que es libertinaje y lo que es libre albedrío. no, lo que es cuando son muy esto se llama fue libertinaje. Bueno, sí, lo entiendo. Ya. El segundo, Carlos Aldón, fue un hombre y se terminó perdiendo. Tertuliano se perdió. Carlos Espurgo fue el príncipe que comenzó a predicar desde los 20 años y todo eso, y murió de todas maneras a causa de su lucha. Murió con depresión, porque el mundo, acá, cuando tú comienzas a servirle a Dios, se va a levantar, y a causa de esa tuvo depresión y murió. Pero aquí hay algo muy que me sorprende y lo quiero tomar en cuenta, que aunque él estaba enfermo, nunca dejó de predicar y murió predicando. Para ser más corto, los otros dos, el otro Crisóstomo le decían boca de oro, porque él le decía a los príncipes, como es la palabra, nunca cambió la palabra, prefirió el exilio que el encierro antes que cambiar el mensaje. Ya sabemos que Juan Calvino fue uno con Lutero que reformó lo que es los protestantes, y también murió enfermo con diferentes enfermedades. Resumen del caso: 4 historias, diferentes narrativas y diferentes procesos, pero con un mismo propósito, que era predicar el evangelio. Gracias. A ver, hermana Lili Olivo. Bueno, estricto no era. Quiero saber de los predicadores actuales que les mandé a investigar. Un poquito nomás, algo de uno, lo que sea, solo quiero escucharle uno. Que todos tienen algo en común, Y ser y es muy de legalista. que ellos desde muy pequeños se han preparado, son teólogos, son doctores, porque ellos lo propusieron primero en su corazón, prepararse. El que a mí me llamó la atención fue Luis Palau. Luis Palau, como decía el hermano, incluso ya estando con cáncer, hasta lo último, él quiso llegar y compartir la palabra del Señor. Entonces, todos estos hombres tienen algo en común, y es de que ninguno de ellos ha escuchado algo que van en contra de la palabra. Siempre han sido hombres rectos, temerosos de Dios, y no se han vuelto como
en escándalos de algo de sexualidades o de promiscuidades, nada. Entonces han sido hombres que de verdad han buscado de Dios, todos. Hermano Dalis, ¿qué me puede decir de los predicadores actuales? No de los primeros que empiezan, sino de los otros. Uno más que sea, lo que usted le llama la atención de alguno de ellos. De Paul, sí, que Ya. bueno, él dice que tuvo padres que ya eran misioneros. Entonces él también le llamó la atención y empezó a estudiar la Biblia y se metió a esas escuelas para ser misionero. Y después se casó y con mi esposa fue a El Salvador y ahí comenzó a laborar en la televisión y transmitió así por medio de la radio y la televisión su mensaje, también escribió un libro. Y donde relata las historias y las anécdotas, dice. No sea para que la gente lo entienda, pero sea sencillo. Hermana Melissa, algo que a usted le haya llamado la atención de estos predicadores, o uno más que sea que me diga, uno de ellos, cualquiera de ellos. El de Agustín. ¿Ya? ¿Qué pasó con Agustín? Dice que San Agustín de Hipona fue un teólogo, escritor, predicador, católico y obispo. Dice que a pesar de las numerosas dificultades que sufrió en su vida, San Agustín fue un ejemplo a seguir para hombres y mujeres de todo el mundo. Dice que también fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Agustín nació en el año 354 en la ciudad de Tagaste, actual Argelia, es la provincia romana del Medio. Los que no le pregunto ahorita le pregunto en otra materia por si acaso, por cuestión de tiempo. Ahora miren, ¿por qué yo le mando esta investigación? En realidad mi interés es que usted absorba, siempre absorba, léanlo y que algo se les quede, eso es lo importante. Si se lo pueden aprender todo, a buena hora, porque algún día esto enriquece su predicación, enriquece cuando usted quiera predicarle a cualquier persona, porque se va a acordar de alguna anécdota de estos hombres, o cuando estemos predicando el pueblo de Dios, mucho más. Entonces es importante que usted adquiera este conocimiento. Cuando hagan las tareas, entonces, que su objetivo sea ustedes absorber, siempre absorban. Por eso que yo les pregunto, no llevan puntos ahorita en el sentido de que ustedes me dijeron lo que investigaron, pero quedan ustedes que lleven el conocimiento, lo absorban. Porque imagínense, nosotros no sabíamos ni quién era Agustín, ni sabíamos que existía. Alguien va y nos dice quién era Agustín, o quién era el príncipe de la predicación, o el boca de oro. ¿Ya? Porque ese nombre es un dialecto griego que se traduce a ese, no es que ese era el nombre de él en realidad. ¿Ya? Entonces, y así le decían, pero porque le decían así, por eso es que le llamaban Crisóstomo. ¿Ya? Entonces miren, usted y yo ya tenemos algo de argumentación para poder compartir con otras personas. ¿Ya? Entonces ese es el detalle, ya santo. Y les pregunto para ver qué absorbieron, ¿ya? ¿Qué absorbieron, qué aprendieron, qué les llamó la atención? Así que ustedes siempre se acordarán lo que hizo Lutero, lo que hizo Calvino, lo que hizo Agustín, cosas por el estilo, ¿ya? Ya santo, listo. Vamos a empezar la clase de hoy. La semana pasada pues vimos lo que eran los fundamentos filosóficos, la anterior. De lo que es la homilética, vimos todo lo que es las predicaciones, que el púlpito pues hoy en la actualidad ha cambiado y que en realidad las predicaciones del púlpito son lo que puede transformar al ser humano, más que las radios, los televisores, la educación, la ciencia. Nada de esto transforma el corazón del ser humano, porque puede ser el científico más grande, pero la ciencia no le va a cambiar el corazón. Seguirá siendo un pecador, seguirá siendo un mentiroso, seguirá siendo un fornicario, cosas por el estilo. Pero en cambio la predicación en los púlpitos es lo que transforma, la palabra de Dios transforma el corazón del ser humano. Eso es lo que habíamos visto en la clase primera que dimos. Ya. Ahora vamos a ver el título, una base bíblica. Vamos a ir con sus Biblias al segundo libro de Corintios, en su capítulo 5, en su versículo de 1 en adelante. Segunda de Corintios, vamos a ir llevando esta materia de esta forma. Porque más adelante, hoy día mismo les voy a enseñar esto. ¿Sí? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, capítulo 5, Ya, versículo 1 en adelante. ya. De lectura santa. Porque sabemos que si nuestra morada, eso no,
Sí, sí. Ya, una vez más, porque sabemos que si nuestra morada terrestre antes, este tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora mis santos, sáltese al 11, de lectura al 11. 11 ya. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Sigo leyendo. El 12. Sí. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que ni tengáis con quien respondéis a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén, hasta ahí mi santo. Ahora, por cuestión de tiempo no leemos todo, pero miren el título, ¿cómo tiene el título de su Biblia? Aquí dice el Ministerio de la Reconciliación. Ministerio de Reconciliación. Ya, listo. Léalo hasta el 21 en su casa, por cuestión de tiempo no lo leemos. Está hablando el apóstol Pablo, y miren, aquí dice, voy a leer rapidito el 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y bueno, en adelante pues, de la lectura. Ahora, dice aquí una base bíblica, 2 Corintios. Voy a leer rapidito. Para que la predicación sea poderosa, dinámica y llena de fuerza, se debe tener en cuenta los siguientes factores. El hombre que va a predicar debe considerarse a sí mismo como un embajador de Cristo. Aquí está, miren, el 20. Voy a dar lectura rapidito. A ver, 18, desde el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, a nosotros, a usted y a mí. Así que somos embajadores. Mire, subrayelo. Y subraya el 19 también, la parte donde dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese subrayelo, póngala ahí una línea roja si es posible. Ahora miren, dice aquí que uno debe tener en cuenta, para que haya una predicación poderosa, dinámica y llena de fuerza, el hombre que va a predicar debe considerarse a sí mismo como un embajador de Cristo. Ahora, quiero compartir así en breve con ustedes. Nosotros a veces, cuando somos cristianos, a veces solemos pensar que somos lo último, que no valemos nada muchas veces, que decimos, pero ¿cuándo vamos a llegar a la talla de ser predicador? Cuando vemos a alguien predicando, decimos, ¿quién? ¿Yo dónde voy a estar? ¿Quién puedo poder predicar? Yo ni soy útil para la obra, tan solo para limpiar la iglesia, que no está mal, es de mucha honra limpiar la iglesia. Amén. Es de mucha honra hacer cualquier trabajo que usted haga para Dios, es de honra en totalidad. ¿Ya? Pero a veces nosotros nos hacemos pequeños y creemos que no podemos, que no tenemos la capacidad, cosas por el estilo. Pero miren, aquí el texto está diciendo, y no solo está diciendo, no, a los apóstoles se les encargó esto, o no está diciendo el texto solo a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los salmistas, a los que tienen gran elocuencia, a los que tienen grandes cargos. No. Si la Biblia dice que la gran comisión del libro de Mateo, capítulo 28, se la dio no solo a los discípulos, se la dio a todos los cristianos, ¿verdad? Entonces, sí, también esta palabra de reconciliación nos lo ha entregado a usted y a mí. Y a veces nosotros nos achicamos, como le iba diciendo. Con esto no quiero que usted tampoco se crea
el más antiguo y no el más antiguo, no. Debe haber elocuencia en nosotros, pero debemos entender que él a usted y a mí nos llamó como un embajador. Ahora, ¿qué es un embajador para usted? Bueno, es alguien que representa a un país. A un país. ¿Ya? ¿Quién más es un embajador? ¿Carlos? A ver, miren, cuando hablamos de un embajador es una persona ilustre, no es cualquier cosa, no es cualquiera un embajador. Un embajador es una persona preparada, una persona que tal vez sepa varios idiomas, físicamente digo yo, físicamente, humanamente, si vamos a ver un embajador, pues es una persona que tiene estudios, es una persona que es diplomática, sabe leyes, porque tiene que saber toda esta clase de cosas para ir a otro país, sabe la cultura de debería saber, no sé ahora, pues no, pero así diciéndolo en estudios, debería saber la cultura de su propio país, las leyes de su propio país, la constitución de la república de su país, en este caso la República del Ecuador. ¿Cuántos de nosotros sabemos la constitución completa de la República del Ecuador? Ni siquiera la hemos leído porque nos da pereza, pues, sin un libro grande. Bueno, ¿qué más sabe un embajador? Un embajador sabe hablar, tiene un buen léxico, tiene buenas palabras, tiene buenas técnicas. Es un embajador, un representante, alguien que está muy bien, diciéndolo ya físicamente, muy bien vestido, tiene clase, tiene cultura. Y debe de tener Posición económica. Sí, en los grandes gobiernos sí, pues no, siempre entran, siempre los políticos, los presidentes cogen a su gente de lado. En este caso, pues el gobierno de ahora pues tiene su gente que es adinerada, pues no. Bueno, entonces. Pero disculpe, pero sobre todo lo que pueda exaltar en la vida de esa persona es que cuando vaya a otro país sepa él realmente también comportarse y dar un buen testimonio. Es que ese es el detalle, que tiene que tener una buena cultura, tiene que tener un buen porte, cosas por el estilo, en este sentido, ¿no? Y es el que va a representar al propio país o al mismo presidente delante de aquella sociedad o aquel país al cual va. Dígame, mi santo. Una pregunta, no sé si sáquenme de la ignorancia, porque a veces nosotros, y en ocasiones uno ignorantemente lo ha dicho, pero el otro día me puse a meditar mientras estaba leyendo, meditando, que a veces nosotros decimos, nosotros no tenemos que rendirle cuenta a la gente, que la gente piense lo que quiere nosotros nos importa lo que Dios piense en nosotros. Pero como usted toca el tema, si nosotros somos representantes del reino y somos embajadores, sí deberíamos importarnos lo que la gente piense de nosotros, porque si nosotros estamos aquí representando a un Cristo, sí nos debería importar, porque a nosotros tener un mal comportamiento, la gente, y ese no es representante de Cristo, ¿qué somos? Entonces yo creo que sí debería importarnos lo que la gente diga de nosotros. Bueno, en ese sentido sí. Yo catalogo que no debería importarnos cuando nosotros vivamos una vida como cristianos carta cabal. Carta cabal, y la Biblia dice que el Señor Jesús mismo lo dijo: si de mí hablaron, ¿cuánto más de ustedes? En este caso, si usted vive una vida carta cabal, usted sabe que es un cristiano 100%. Te trata de, claro que no vamos a llegar a esta altura del varón perfecto, lo estamos buscando, pero usted y yo no hemos alcanzado todo, sin el apóstol Pablo lo alcanzó todo. Entonces, pero si tratamos de vivir una vida en santidad y las personas hablan mal de nosotros, pues ahí sí, no le presta atención. Pero que nosotros debemos que hablar ahí es otra cosa, debemos comportarnos en todo tiempo como un verdadero cristiano. Acuérdense que cuando hablamos de cristianos, esta palabra se dijo la primera vez en la iglesia de Antioquía. Y ahí dijeron que las personas, y no eran los mismos cristianos, eran las personas de Antioquía que vieron las acciones que tenían estos hombres que creyeron en Jesucristo, que se parecían a Cristo. Y por eso es que le empezaron a decir a la iglesia de Antioquía cristianos. Entonces, creo que nuestro fin, y ayer escuchaba una predicación en un ayuno que estuve, y el pastor decía que en realidad deberíamos parecernos a Cristo, ese debería ser nuestro objetivo. ¿Sí? Parecernos a Cristo, que en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar debería ser como Cristo, pero a veces nosotros nos damos a entender eso. Y él decía que a veces estamos en casa y gritamos, le tratamos más a los hijos,
allá el gordo de tu papá, anda, llama al viejo de tu padre, que así pasa. Y a veces tenemos actitudes que no son las de Cristo. Y nosotros, nuestro objetivo debería ser llegar a la actitud, la forma de pensar de Cristo. A veces caemos en estos errores, alguien falló, cayó, y lo que hacemos primero es señalar. Cuando Cristo nunca señaló a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más, le dijo, ¿sí o no? Y a veces nosotros caemos. Entonces, bueno, ya trayéndolo al cristianismo, pues, a lo que quería compartir con usted, entonces, así como ese embajador humanamente, pues es un representante que debe de ser digno, listo para representar a su país, entonces nosotros también somos embajadores. Y eso debería ser que usted y yo analicemos nuestras propias vidas y no nos sentamos pequeños, ni que no podemos, ni que somos inservibles, no. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Y claro que hoy en día pues hay cosas que debemos ir moldeando en nuestras vidas, debemos ir absorbiendo, cambiando, y lo estamos haciendo ahora por medio del seminario, pues usted y yo estamos teniendo un estudio bíblico para que usted y yo podamos ser buenos embajadores. ¿Listo? Porque lo que se le enseña aquí pues le sirve para que sea un buen embajador, pero depende también de nosotros. ¿Listo? Entonces, debemos entonces nosotros analizar esto, que no somos cualquiera. Usted, por más que no sea un gran predicador, ni tenga tal vez gran elocuencia, pero usted es un embajador de Cristo. ¿Listo? Es un representante de Cristo y debemos entonces representarlo. Y no solo eso, porque dice el texto que a nosotros se nos encargó la palabra de reconciliación. Esto significa que usted tiene todo el deber y el derecho de predicar la palabra de Dios. A veces no lo podemos hacer en grandes multitudes, pero tan solo cuando usted está predicando a su hermano, vecino, a su amigo, a cualquiera, se va a comprar a la tienda y se encontró una amiga, se vienen conversando, pero usted está predicando la palabra, usted está siendo un embajador. Porque miren lo que dicen los textos aquí. Mire, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero mire qué pasa, que esto siempre me ha llamado la atención. Como si Dios rogase por medio de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, que cuando usted le predica a alguien, usted no le puede predicar tal vez a una multitud, pero le predica a una sola persona. Pero usted lo hace con tanta seguridad y autoridad que usted a veces siente que no son sus propias palabras. Y no sé si a usted le ha pasado, pero sin preparación, hace muchos años atrás, a mí me tocaba algún instante predicar y sentía que salía de lo profundo de mi ser esa predicación. Y era como que si le rogase a las personas. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos el conocimiento de que el ser humano sin Cristo se está perdiendo. Hoy en día, peor, que sabemos que la venida del Señor está muy cerca, cuanto más cuando les predicamos, lo que queremos es que se salven, ¿verdad? Y estamos, dice el texto, como si Dios rogase. Y cuando hablamos de rogar es cuando usted le está diciendo, Melissa, por favor, préstame $5. O su hermano dice, Melissa, por favor, ayúdame a traer esto. Y usted le está rogando, hasta se la rodilla prácticamente, ¿sí o no? Entonces, eso es rogar. Dice el texto como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Prácticamente Dios como que si estuviera utilizando a nosotros, porque somos embajadores, nos utiliza tratando de convencer al mundo entero de que se vuelva al Señor y que se acerque a Él y que se reconcilie con Él. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Y dice aquí, un embajador es un mensajero, un intérprete. Cualquier idea de que el predicador es menos que un embajador del reino de Dios reduce el púlpito desde una profética urgencia hasta una tímida homilias acerca de temas marginales. Así que el predicador es un mensajero de Jesucristo. No vamos allí a comenzar una situación, sino a entregar un mensaje. Nos vamos allí ya. No somos distribuidores de lo que algunos han llamado el jarabe dominical. El portafolio nos da las instrucciones por el escritor. A ver, el portafolio nos da las instrucciones por escrito. John Dover lo explica así: el único equipo que recibimos los predicadores se halla en la Biblia. Es trabajo nuestro conocerlo
y no hay excusa para no conocerlo. Lo que está diciendo este hombre es que nuestra única herramienta de trabajo para poder compartir este mensaje es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otro lugar donde podamos encontrar cómo compartir el mensaje, sino la palabra de Dios siempre va a ser la base de toda predicación. Ahora miren lo que dice acá. El reino de Dios no confía en embajadores nombrados por sí mismo. Uno de los primeros requisitos previos, entonces miren, primero usted debe entender que es un embajador. Cuando va a predicar no se sienta chico, no se frustre que no puede, porque usted es un embajador de Cristo. Dios mismo lo utiliza a usted para predicar a las personas, lo que hemos visto en el texto. Segundo punto que dice aquí el primero, dice, requisitos previos para un predicador profético es sentir que Dios ha puesto su mano sobre él y lo ha lanzado de manera irrevocable a un ministerio de predicación. Los hombres no se vuelven predicadores simplemente porque quieran predicar. Moisés estaba preparado para hacer todo lo que Dios quería, menos hablar. Isaías contempló la visión de la gloria de Dios, pero le pidió que lo excusara. Acá dice, Juan Crisóstomo huyó de esta tarea durante años. San Agustín se volvió en todas las direcciones antes de lanzarse a la predicación. Y termino leyendo este pedacito. Dice, la mayoría ha tenido una profunda sensación personal de ineptitud, hasta humildad. Forma parte de nuestra seguridad. Ahora, ¿qué significa este fragmento? Significa que la mayoría de los grandes predicadores nunca tuvieron en su pensamiento predicar así, simplemente eso, para que usted lo entienda. Si usted va a la Biblia, como estaba dando el ejemplo de este hombre, pues Moisés nunca pensó en ser un caudillo, el libertador del pueblo de Israel, que Dios lo utilizara como instrumento, no lo pensó. Más bien le dijo, Señor, pero yo soy tártaro de lengua. Y la Biblia dice que él era una persona entendida, una persona capaz, porque fue criado en lo que es la costumbre y los estudios egipcios. Y los egipcios, para la época de Moisés, era una nación poderosa, una nación que tenía estudios, que sabía de matemáticas, que levantó pirámides que hasta el día de hoy ni se sabe cómo se las levantaron. Entonces miren, era una nación poderosa, él tenía estudios. Por último, él era arquitecto, capaz. Y le dijo al Señor, pues, yo soy tártaro de lengua, Señor, yo no puedo hablar. Yo voy, pero manda a mi hermano Aarón que hable por mí. ¿Sí o no? Entonces miren, él sintió que no podía. Y así varios de ellos. Entre ellos Jeremías. Jeremías le dijo que él era un niño todavía. Y igual el Señor lo envió. Entonces lo que dice este hombre en este material es que una de las señales para que usted sepa que usted es un predicador es que usted se siente chiquito. Se siente chico, siente que no va a poder. Pero aquellos que tienen esa humildad y ese pensamiento y que nunca han pensado que Dios lo va a utilizar, son aquellos que Dios los usa. Eso es lo que está diciendo este hombre. Que puede haber casos que usted sí sienta ganas de predicar y que tal vez también sea su llamado. Ahora, él también dice que los predicadores que tienen este llamado, pues, no son puestos a dedo y no son aquellos que quieren predicar. Porque miren, en mi caso, hace unos años atrás, cuando uno empieza en el evangelio, pues uno dice, ve los predicadores en los púlpitos, en los grandes, las grandes tarimas, y dice, también quiero predicar. Y eso me pasó a mí, pues. Y ese Señor, quisiera ser evangelista, padre. Pero bueno, para no hacerle muy largo el asunto, no terminé siendo evangelista porque mi llamado nunca fue evangelismo. Yo no puedo predicar de corrido y hablar rápido porque me trabo, se me traba la lengua. En cambio yo hablo despacio, trato de compartir, y a mí me gusta estudiar, enseñar, eso es lo mío. Y ahí, bueno, al final terminé siendo maestro, aunque al principio le dije, ser maestro es muy poco. Así yo lo dije, mi pensamiento. Yo lo tenía en poco porque el ministerio de la maestría se lo tiene en poco. En las grandes iglesias, pues, la gente cuando ve el apóstol, el evangelista, pues, esos son los grandes jerárquicos. Pero al maestro se lo tiene poco. Entonces yo decía, Señor, pero después de un tiempo pues le pedí perdón al Señor y abracé lo que el Señor me había mandado hacer, que era poder compartir la enseñanza, que esto es muy bueno, porque preparo a otros para que puedan llegar a ser grandes predicadores. Listo, Santo. Eso era por mi madurez. Pero ahora yo amo mucho
la enseñanza. Y ahí eso es lo que me apasiona, hablar de cosas, materias, cosas espesas. Bueno, ahora, voy a avanzar rapidito acá, miren. Anote esto en su cuaderno. Vamos a ver. Esto es materia, vamos a anotar esto rapidito y nos pasamos a la siguiente clase. A ver, el apóstol. Mira, hay clasificaciones de predicadores y de personas. Sí, voy a sentarme. Ahora mire, el apóstol. ¿Qué hace el apóstol? Póngale al lado, apóstol debe exhortar a la voluntad. Eso hace el apóstol. Ese es el mensaje que tiene el apóstol. Debe exhortar a la voluntad. Profeta debe sondear la conciencia. Profeta debe sondear la conciencia. Los 5 ministerios, pero es lo que hace cada uno. El apóstol pues debe exhortar a la voluntad. El profeta debe sondear la conciencia. El evangelista debe ganar el corazón o impactarlo. Debe ganar el corazón el evangelista. El pastor debe cuidar del alma. El pastor debe cuidar del alma. El evangelista debe ganar el corazón o impactarlo. El pastor debe cuidar del alma y el maestro debe dar información a la mente. Miren que sin querer, queriendo, yo estoy cumpliendo esto porque les mando a hacer investigaciones para que usted absorba bastante información y lo tenga ahí listo para hablar. El pastor debe cuidar del alma y el maestro debe dar información a la mente. A la mente. Claro, porque yo le estoy, o el maestro le está enseñando lo que sabe para que usted se enriquezca su pensamiento, se enriquezca lo que usted sabe y usted tenga argumento, tenga base para que usted no vaya a una predicación y diga, es un hombre, y termine de decir, y entonces pasó esto, ¿y quién vive? Y entonces la mujer se bajó de la cama y es un hombre. Y usted está a su nombre y terminó solo diciendo 3 frases. Pero en cambio, el maestro le está dando material, argumentación, así se le llama en teoría, argumentación, para que usted tenga de qué hablar en su tema. Y ya ni le da ganas de decir, y es su nombre porque ya no tiene ni tiempo de decirlo porque hasta le va a faltar tiempo. Entonces, ahora miren, anoten esto último. Vamos a ver tipos de sermones. Tipos de sermones. Y en los tipos de sermones los desarrollamos la semana que viene, pero desde ya se los voy dando. Sermón temático, sermón textual, sermón deductivo, temático, textual, deductivo, inductivo, expositivo, biográfico, y narrativo. Temático, textual, deductivo, inductivo, expositivo, biográfico, narrativo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Lo notaron? Sí. Ya, listo. Miren, estos son los tipos de mensajes que hay. Y cuando la semana que viene lo vamos a ver, ya cuando usted ya sepa este tipo de sermones, usted va a ver, cuando alguien predique, usted va a decir, este sermón es esto, este sermón es esto, este es positivo, y así sucesivamente usted se va a dar cuenta, porque a veces cuando la gente predica, no solo es que predica, y esa también venía fácil. No solo es que predica, usted se da cuenta de que a veces la persona predica por predicar, pero aunque en su ignorancia, pero están dando un mensaje textual o temático y ellos ni lo saben, pero usted ya con materia, pues usted sabrá cuál es cuál. Y esto es clasificación de predicaciones o de sermones según cómo se predica, pero también hay según el tiempo que tiene. Cuando hay de tiempo, pues ahí hay reflexiones, predicaciones, conferencias, cosas por el estilo. Eso lo vamos a ver también, porque hay una medida de tiempo, de 15 minutos, de media hora, de 1 hora y algo, entonces cada uno tiene su tiempo, ¿ya? Y eso es bueno que ustedes lo aprendan. Ya saben.
Entonces lo que aprendimos en la clase de hoy día pues es que usted es un embajador de Cristo. Nunca se sienta chico, nunca diga que no puede, porque Dios lo va a utilizar. Y lo segundo es que si usted no siente que usted es chico también y que no tiene la capacidad, pues puede ser que dentro de usted haya un predicador de la palabra del Señor que usted no lo sabe todavía, pero ya llegará el tiempo en que el Señor lo vaya a usar. Amén.